Bueno, vamos a esperar a Omar. Me avisan si se escucha, si ahora sí se ve bien. Bueno, Omar, esperemos que ahora sí salgan bien las cosas. Sí, sí, porque no, qué rollo, hombre. Tranquilo. Bueno, eh, Ahí se unió un gran amigo mío, José, mi amigo José. Le quiero mandar un saludo también, mi parcero, mi hermanito. listo. Saludo entonces para él. Bueno, íbamos en la parte en la que estabas contando una de las tantas etapas que has tenido por Millonarios, que fue la que volviste luego de tu etapa en Girardot. Solo disputaste un partido, pero ya luego, al siguiente año, en el 2009, marcaste tu primer gol como profesional. ¿Cómo fue ese momento para ti, para tu familia? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, cuando regresé de Girardot, pues la verdad tengo que decir que fue para mí una felicidad enorme. Obviamente también quería regresar teniendo un espacio y así fue. En ese instante estaba el profe Quintabani, a quien recuerdo mucho porque pues, fue una persona importante en mi carrera dentro de mi formación antes de poder consolidarme como jugador profesional. Con el profe Quintabani yo solamente pude jugar un partido de la liga y varios de Copa, en ese momento era la Copa Postobón, pero para mí fue un aprendizaje en cuanto al carácter que uno debe tener para jugar fútbol. Aparte también habían jugadores de un gran nivel, jugadores de élite, con los cuales también creo que eh, me sentía pues como ayudado, me sentía como respaldado y después de eso el profe Luis Augusto García toma el equipo y ahí fue donde vino para mí ese tiempo de continuidad, ese tiempo donde pues quizás me di a conocer. Y lo del primer gol fue bastante especial, obviamente son cosas que uno no olvida y mi familia estaba en el estadio, yo ingresé para el segundo tiempo, estábamos 1-0 abajo en el marcador, soñaba con hacer el gol, realmente pues son cosas que uno no, digámoslo así, no sabe obviamente si van a pasar o no, pero desde el momento que ingresé sentía mucha paz para jugar y eso pues me llevó como a conectarme rápidamente en el partido y ya a buscar la posibilidad de llegar a marcar y fue una jugada donde Rafa Roballo le da el balón a Javier Araujo, Araujo lo tira rasante por delante de los defensas y veía muy clara el chance de impactar la pelota y de hacer el gol. Y ya cuando hice el gol, pues quería llorar, gritar, me emocioné mucho, me, se me salieron las lágrimas porque pues pensaba mucho en mi familia y bueno, creo que también hacer un gol en Millonarios es algo especial, ¿no? El ambiente que se vive en el estadio y demás. De hecho, mi amigo Sergio, que está también ahí conectado y vive en Estados Unidos, le mando un abrazo y él sabe que lo aprecio mucho. Claro. Hay un dato curioso y es que tu primer gol fue contra el equipo contra el que debutaste, el Atlético Huila. Correcto, sí, tienes razón. De hecho, también luego volví a hacerle gol al Huila, o sea, como que había algo ahí, Sí. digámoslo así, no sé, en especial, siempre que jugaba contra el Huila, pues eran buenos los partidos. Y fue el equipo contra el que debuté y al que le hice mi primer gol como profesional. Sí. Eh, Pasó todo ese año 2009, luego ya en el año 2010 no tuviste el mejor año, ¿no? Fuiste titular varios partidos, jugaste bien, se podría decir que ayudaste mucho al equipo en varios partidos complicados, pero te lesionaste a final de año.
¿Cómo viviste esa lesión de tu rodilla derecha del menisco? Sí, fue un año, digámoslo así como tú lo dices, pues de cierta regularidad, no tanto en resultados, porque pues al final no se trata de decir que uno solo hizo las cosas bien. Tuvimos un año donde el equipo empezaba muy bien, pero luego pues no podíamos mantenernos en las posiciones por lo menos para clasificar a los cuadrangulares y demás. Y pues algo que quizás mucha gente no sabe, obviamente, porque pues digamos lo que siempre mi plan era estar en Millonarios, pero en ese momento antes de lesionarme había tenido una posibilidad para irme fuera de Colombia, quizás a préstamo, y en una práctica ya habíamos salido a vacaciones, perdón, ya habíamos terminado el torneo, íbamos a salir a vacaciones en una práctica contra Maracaneiros, si no estoy mal, en la finca, pues en ese partido hubo un movimiento muy fuerte que hice en mi rodilla y sentí como un traquido fuertísimo. Yo la verdad en principio no pensé que fuera tan grave, pero al instante pues se me inflamó la rodilla y demás, y nunca había tenido una lesión quizás de tanto tiempo. Ya cuando me dieron el diagnóstico y cuando hablé con el doctor Edgar Muñoz, pues sí, realmente era de un poco grave en el sentido del tiempo que tenía que esperar para recuperarme. Y pues fue empezar un 2011 prácticamente pues de cero, viendo a los muchachos hacer las cosas muy bien, porque en ese año pues la verdad hubo un cambio total, el equipo pudo hacer cosas importantes y bueno, luego de ahí pues ya al recuperarme pues fue empezar a ganarme nuevamente un espacio dentro del equipo, dentro de la alineación titular, y pues también fue algo bueno porque fue el comienzo de lo que iba a ser la Estrella 14. Ese año fuimos campeones de la Copa y fue algo muy positivo, ¿no? Dentro de todo para mí personalmente como para Millonarios. Claro. Eh, Como bien lo decías, el primer semestre del 2011, el ver a los muchachos entrenar, el ver que tú no podías, pero ya después, cuando regresaste, cuando empezaste a entrenar, ganaron la Copa. ¿Cómo fue ganar ese primer título con Millonarios, con el equipo que lo vio nacer? Muy emocionante, muy feliz. Yo cuando volví de la lesión, pues era como si por primera vez estuviera jugando fútbol. Realmente son momentos muy duros, son experiencias donde se prueba en uno la paciencia, la fe, la perseverancia, pero pues claramente que eso me llevó a hacerme más fuerte y en el momento que pudiera volver, hacerlo muy bien. Y ese título, pues lo disfrutamos todos, tanto la gente como nosotros, pero creo que también no había cierto inconformismo, pero sí había sed de ese título, de esa tan anhelada Estrella 14, y fue también darnos cuenta que el equipo pues tenía que volver a esa senda de pelear títulos, de ser campeón, y nos convenció a todos nosotros de poder alcanzarlo, porque también hubo momentos donde quizás jugábamos con temor por la presión, por la situación, entonces eso te frena demasiado a lo que uno quiere alcanzar. Los sueños siempre están, pero pues para uno alcanzar esos sueños también tiene que entregarse al máximo, y creo que por momentos no era que no quisiéramos hacerlo, sino que realmente la situación era bastante difícil de soportar, ¿no? Claro. Luego llegó ese título de 2012, esa liga tan anhelada. Se puede decir que fue tu mejor año, 49 partidos, 2 goles. Tuviste esa confianza del director técnico que necesitabas. ¿Cómo viviste primero ese segundo semestre con todo ese grupo de jugadores y segundo esa final que fue infartante porque se fue a los penales? Bueno, Sebastián, pues con la llegada del profe Hernán, como todo, siempre cuando hay cambios y más de entrenador, pues digamos que uno no puede sentirse tan seguro de quedarse o no. Por fortuna, pues el profe
hizo los cambios que él quería y pues dentro de lo que él también pretendía, estaba yo en sus planes y para mí pues era un halago y también desde un principio, digámoslo así, por ser uno de los jugadores jóvenes y quizás canteranos, el profe habló con cada uno, conmigo personalmente fue como muy claro y me motivaron muchas palabras que él utilizó y me dijo que él no solamente veía en mí una opción quizás como recambio o demás, sino que podía ser un jugador que le podía aportar demasiado, entonces que él quería que yo me convenciera de eso. Y cuando uno escucha esas palabras, pues para mí fue primero un voto de confianza y segundo fue un compromiso el que yo adquirí primero conmigo mismo y luego con el equipo, obviamente por lo que el entrenador me pedía o me exigía. Y el profe Hernán pues es un tipo bastante, digámoslo así, correcto, de frente, de mucha disciplina y eso pues también nos ayuda a nosotros a, a encarrilarnos otra vez por donde debíamos ir, a convencernos y obviamente que la emoción que vivimos en ese título, en esa final, pues es algo con lo cual yo me siento también agradecido porque lo que te hablaba ahorita, Sebastián, el sueño era quedar o estar en la historia de Millonarios. Bueno, más allá de la historia de Millonarios, en el corazón de muchas personas, de mucha gente que aún recuerda eso. Y las finales siempre son partidos de mucho ímpetu, de mucha emoción, de mucha adrenalina. Yo pues con el suceso de lo del penalti que cobré. Yo creo que mucha gente de pronto no lo cuestiona, lo pregunta porque obviamente les causa curiosidad, pero yo tranquilamente lo digo que para mí fue algo constructivo, algo que me enseñó y al final lo que todos queríamos era la estrella 14, ¿no? Entonces no lo veo como algo negativo, al contrario, si Dios permite y sueño con volver a ser campeón con Millonarios y si tengo la oportunidad de definir por penales, pues ahí estaré en primera fila postulándome para cobrarlo. Claro, es increíble cómo las emociones pueden cambiar en un minuto, ¿no? O sea, tú cobraste el penalti, te lo atajó Castellanos y luego minutos más tarde estaban celebrando una estrella más. Pero son cosas, digamos que dentro del fútbol siempre se van a vivir y quizás es algo con lo cual uno tiene que también entender a la gente y entenderse uno, porque pues para mí también no te voy a decir que no sentí quizás miedo, no sentí o no me dio duro haber errado el penalti, claramente que fue para mí un momento de un choque donde pues yo no lo podía creer y yo decía pues tanto que hemos esperado, tanta gente que ha esperado todo este tiempo y bueno, yo no lo quise votar o no pensé cobrarlo de esa manera, son Claro, situaciones del juego, pero como tú dices, al final, 5 o 3 minutos después, pues todas las cosas cambiaron totalmente. Luis Delgado, digámoslo así, fue el gran héroe de esa noche y me alegraba mucho por él, por situaciones personales que él venía teniendo muy complicadas, pero bueno, creo que todos, sin de pronto querer decirlo de una manera prepotente, todos fuimos héroes de ese gran título, de ese gran sueño que se hizo realidad. bueno, en ese año también fue tu primer año disputando una Copa Internacional, ¿no? La Copa Sudamericana. ¿Cómo fue primero disputar esa Copa y luego cómo fue llegar a esas semifinales ante Tigre? Pues realmente muy feliz porque en esa copa, lo que te decía, ¿no? Creo que el profe Hernán siempre quizás me dio prioridad dentro de lo que era cada partido, cada juego, desde que empezamos la fase eliminatoria contra Intigas de Perú, vinimos acá a Bogotá y en la fase de vuelta fui titular en ese partido y luego de ahí para allá pues siempre eh, sentía que de parte de él para mí había como un espacio, ya fuera 5 10 15 20 o medio tiempo en cada partido, pues era algo que yo quería aprovechar y es un privilegio jugar esos torneos internacionales, medirse uno ante jugadores
que han estado en Europa, que han ganado muchas cosas tan importantes, pues es un gusto, ¿no? Realmente para uno es también un sueño y es una manera también de uno tal vez medirse y entender pues que si uno se propone y se convence puede llegar a estar a la par o ser mejor que ellos, como lo demostramos paso a paso hasta llegar a la semifinal, donde no creo que fuera el partido más fácil, pero sí creo que era el partido donde más confianza quizás teníamos en que podíamos ganarlo, porque antes de eso hubo partidos contra Palmeiras, contra Gremio, que fueron muy difíciles, que los ganamos pues con mucha jerarquía, con mucha entrega, y contra Tigre sabíamos que quizás nosotros podíamos dominar mucho más el juego, pero al final pues no fuimos tan inteligentes tácticamente y sobre todo pues en la pelota quieta donde esos equipos son muy fuertes, ¿no? Por acá en los comentarios nos preguntaba Joaco Bernal que cuál ha sido para usted el jugador que más le ha enseñado, cuál jugador ha aprendido más. Bueno, Joaquito, tuve también la oportunidad de conocer a un extraordinario jugador y ser humano y aprecio mucho a Joaco. Sebastián, no, yo he aprendido de muchos. Lo que te decía ahora que para mí un jugador con el cual yo veía como un ídolo y soñaba algún día conocerlo, simplemente era a Oscar Córdoba. Y lo tuve compañero a Oscar Córdoba, tuve compañero a Gerardo Bedoya, jugadores que pues para mí han sido de gran enseñanza en todo sentido. Tuve de compañero a Rubén Bustos, a Fabián Vargas, con Rafael Roballo también. Creo que ha sido una persona de la cual uno puede sacar muchas cosas buenas. Y no solamente en Millonarios, también estuve en Equidad, donde conocí a Stalin Mota, un capitán en todo el sentido de la palabra, Camilo Ayala, bueno, creo que ya nombré a Fabián, al Pocho Insúa, realmente también fueron jugadores o han sido jugadores muy especiales, sin duda alguna Mayer Candelo, no, yo creo que siempre he tenido personas al lado, más que jugadores, personas al lado que nos han ayudado a crecer desde la parte profesional, pero también desde la parte humana, ¿no? Claro. Finaliza ese excelente año 2012 para usted y se va para México, para fútbol mexicano, a Querétaro concretamente. ¿Cómo se dio esa llegada? Bueno, fue un sueño para mí porque pues digamos que todo estaba tranquilo, normal y ya como un mes antes de jugar la final había un interés de parte del entrenador en ese momento de Querétaro. Ellos habían venido a Colombia a buscar un volante de creación y dentro de lo que observaron, pues yo fui, digámoslo así, del gusto del entrenador. Ellos se comunicaron conmigo, yo tenía mi vínculo contractual con Millonarios y pues ya ellos hicieron esa gestión de poder irme un año a préstamo con opción de compra a México. Mi ida a México, pues como te decía, ¿no? Fue algo realmente maravilloso, era la primera vez que salía de mi país a un fútbol tan competitivo, entonces pues todo eso te genera mucha expectativa y fue un contraste también porque yo me fui campeón de acá de Colombia con un logro bastante importante y llegamos a Querétaro a una situación de ir a disputar el descenso. Simplemente quedaban 6 meses porque allá el torneo pues se juega de junio a junio, no de enero a diciembre como acá. Y fue complejo porque pues nunca va a ser fácil ese tipo de situaciones, ¿no? Al final, pues bueno, el equipo se pudo salvar y luego yo tuve una segunda etapa en el fútbol mexicano en la segunda división en Delfines, el dueño del equipo mexicano de Querétaro, perdón, me hizo la sugerencia, pues no iba a tener mucha continuidad en Querétaro en el primer equipo porque habían cambiado de entrenador y también el entrenador que había llegado nuevo quería que yo jugara en una posición más de volante 5. Entonces, pues mediante estas circunstancias decidí irme para allá y pues también me sentí muy bien. Fue
un tiempo bastante bueno porque era un equipo recién formado, recién creado, pero pudimos llegar hasta las semifinales del torneo de ascenso en México en ese momento. Claro. Eh, ¿Qué aprendizaje le dejó esa etapa en México? Porque después de ese año 2013 usted regresa a Millonario. Sí, bueno, el fútbol mexicano es un fútbol demasiado competitivo, es un fútbol de mucha dinámica. También creo yo que cuando uno sale del país, eh, tiene que estar a un nivel obviamente mucho más alto, mucho mayor, porque eres extranjero, porque así te lo hacen sentir, porque obviamente tienes que marcar esa diferencia sobre los que están. Entonces, eso fue lo que yo entendí, que cada vez que uno podía salir o para poder mantenerse fuera de Colombia, había que estar muy bien preparado y no solamente eso, sino poder demostrar por qué te habían llevado, ¿no? Claro. Regresa en el 2014 a Millonarios, eh, ya con Juan Manuel Lillo al mando del equipo bogotano. Y en ese primer semestre del 2014, usted le marcó un golazo a Santa Fe. ¿Cómo fue marcarle un gol en un clásico capitalino? Pues con Juanma, yo creo que he vivido o viví quizás de las mejores épocas o momentos míos, tanto en el fútbol como en Millonarios. Un técnico, no, un entrenador que te prepara para lo mejor, alguien que pues por muchos que no lo conocen como deberían, fue muy criticado, pero realmente alguien con el cual yo personalmente sentí que pude llegar a potenciarme de una forma que pues me faltaba y él me ayudó mucho para, digámoslo así, para poder consolidarme en cada partido, para poder disfrutar cada partido y dentro de eso pues fue un semestre donde marqué varios goles, como el que tú mencionabas contra el de Santa Fe, impresionante, o sea, la emoción que tiene uno y que siente uno en esa clase de partidos y poder marcar un gol, bueno, pues es algo que te llena el corazón de mucha emoción, de mucha felicidad, el ambiente, la gente en el estadio y pues al final también que el gol, digámoslo así, sumó o ayudó para que ganáramos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que en ese equipo de 2014 estaba Dairo Moreno, por ahí también estaba Mayer. ¿Cómo se llevaban ustedes? ¿Cómo era la convivencia? Bien, realmente bien. Yo en todos los, digámoslo así, equipos con los que estuve, pues creo que siempre hubo mucha hermandad, a pesar, como te decía, de que hubo momentos también donde las cosas no iban tan bien. Nunca hubo un reproche o nunca hubo alguien que estuviera disociando o dividiendo el equipo. Todo lo contrario, entre nosotros pasábamos el trago amargo y también entre nosotros disfrutábamos cada situación, en especial, bueno, Mayer, Román, Ganiza Ortiz, Dairo, no, son jugadores que siempre mantienen un buen ambiente, te aportan, te ayudan. Que siente uno en esa clase de partidos y poder marcar un gol, bueno, pues es algo que te llena el corazón de mucha emoción, de mucha felicidad, el ambiente, la gente en el estadio y pues al final también que el gol, digámoslo así, sumó o ayudó para que ganáramos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que en ese equipo de 2014 estaba Dairo Moreno, por ahí también estaba Mayer. ¿Cómo se llevaban ustedes? ¿Cómo era la convivencia? Bien, realmente bien. Yo en todos los,
digámoslo así, equipos con los que estuve, pues creo que siempre hubo mucha hermandad, a pesar, como te decía, de que hubo momentos también donde las cosas no iban tan bien, nunca hubo un reproche o nunca hubo alguien que estuviera disociando o dividiendo el equipo, todo lo contrario, entre nosotros pasábamos el trago amargo y también entre nosotros disfrutábamos cada situación, en especial, bueno, Mayer, Román, Ganiza Ortiz, Dairo, no, son jugadores que siempre mantienen un buen ambiente, te aportan, te ayudan, entre todos éramos muy, muy unidos y pues creo que muchas cosas del fútbol también se reflejan en la cancha dependiendo de cómo tú las vivas en el entrenamiento y en el día a día con tus compañeros, ¿no? Claro. Ya pasando el segundo semestre de 2014, no fue el mejor para usted. Si bien anotó en la primera fecha ante Envigado, en el partido en el que ganaron 2-1, se lesionó y fue una lesión, usted se rompió 3 dedos del pie derecho. Sí, fue una lesión bastante dura, había arrancado muy bien pues ese partido y obviamente pensaba que iba a ser un semestre tal vez igual o mejor que el que había vivido en esa primera mitad del año y fue una jugada, bueno, contra Envigado, no recuerdo muy bien el apellido de este jugador que luego estuvo en Millonarios y tuvo un tema desafortunado de salud. Pero en ese instante específico, pues la verdad fue también lo que te decía, cada vez que uno se lesiona y tiene esos momentos de para, pues es empezar de cero. Entonces venía en un ritmo muy bueno, venía, como te digo, con una confianza enorme en mí y en lo que Juanma me brindaba también. Y desafortunadamente en el proceso de recuperación, Juanma ya no continúa en el equipo y pues cada cambio también trae sus, digámoslo así, o sus consecuencias o sus momentos y el entrenador que llegó luego de eso pues no tuve mucha continuidad y quizás fue también donde empecé yo como a querer o a entender que tal vez era necesario para mí tomar otro rumbo, ya fuera a préstamo o esperar hasta que mi contrato concluyera con Millonarios. Claro. Em, También durante ese proceso de recuperación, al mes, sucedió una etapa familiar, un caso reprochable que le pasó a su señor padre. ¿Nos podría contar sobre ello? Sí, bueno, fue algo lamentable, algo pues obviamente muy triste desde todo punto de vista, ¿no? Era un partido clásico, mi papá es un hombre aficionado al fútbol, eh, una persona a la cual ama y le encanta este deporte. Y pues bueno, yo también por haber, digámoslo, vivido en esa zona donde inicialmente llegamos acá a Bogotá, él vivía en el barrio Centenario y pues uno sabe que muchas veces hay gente que toma las cosas de una manera que no es, una manera errónea y él iba con su vestimenta de Millonarios como le gustaba, como le encanta todavía colocarse las camisetas de muchos equipos, iba a comprar algo para el desayuno y en ese momento venían supuestamente unos hinchas de Santa Fe, lo empezaron a agredir verbalmente, supongo que también mi papá respondió y en ese instante pues uno de ellos con un arma blanca lo intentó lastimar, él por fortuna alcanzó a correr y ya en últimas pues recibió dos cortes en la pierna izquierda y pues cuando ya él me comenta, me dice, yo estaba en el estadio, iba a ver el partido, el clásico en ese instante, pues me dio mucha rabia y son cosas obviamente que te enojan, te indignan. Gracias a Dios no estuvo en riesgo la vida de mi papá y bueno, al final pues fue una manera también de poder manifestarse uno ante estas situaciones donde no cabe en la cabeza de nadie tener que agredir a otro simplemente por el color de una camiseta, ¿no? Claro. Bueno, finaliza ese año 2014, digámoslo, un tanto amargo, e inicia
un 2015 en el que ya estaba, si no estoy mal, Lunari era el que estaba de director técnico. Sí, sí, ya en Sí, el 2015 llegó Ricardo Lunari. sí. Eh, Primero, ¿cómo fue su relación con él? Y para usted, ¿cómo fue ese año con Millonarios? Bueno, Sebastián, para mi relación con los entrenadores siempre ha sido, pienso yo, buena. Obviamente con algunos más, digámoslo, de una manera íntima que con otros, porque hay que decirlo, ¿no? No siempre uno, pues, con todos tiene quizás esa misma cercanía o esa misma tranquilidad de poder, de poder hablar, ¿no? Eh, con Ricardo Lunari fue una relación amable, fue una relación pues muy cordial. Sí no me, digámoslo así, no me gustó que quizás no te hablen o no sean claros con uno desde un principio, y me refiero era porque pues yo tenía una situación donde, como te decía, quería buscar esa continuidad, quería jugar, no encontraba la manera quizás para que Millonarios o me cediera a otro equipo o pudiera yo por lo menos estar un tiempo donde recuperara mi nivel, y con Lunari pues no tuve esa continuidad. Creo que también por momentos se siente un impotente de que pues hubiera quizás, perdón, hubiera hecho méritos para tener quizás más espacio dentro del equipo, pero es entendible, ¿no? Son cosas del fútbol donde uno sabe que hay gustos por ciertos jugadores y a veces uno no está dentro de esos gustos tal vez. Claro. Bueno, ya en este año 2015, como tú lo decías, que no tuviste la continuidad que quisieras, eh, ¿cuál fue el peor momento de tu carrera? Venías de lesión de rodilla, te lesionaste el pie, fueron tres dedos, una lesión complicada, ocurrió lo de tu padre. ¿Cuál fue el peor momento? Yo creo que quizás ese último año, pero no lo veo como un peor momento, sino como quizás hubiera querido que tal vez cuando yo ya terminé mi contrato con Millonarios y ellos me dijeron que no iba a ser renovado, no sé, me quedó un sinsabor y me quedó como cierta cosita, pues de haber hecho o de haber alcanzado tal vez un poco más con el club. Cuando Lunari estuvo, pues también no hay que desconocer que no todo fue malo. El equipo, creo yo, también hizo cosas muy buenas en un semestre. Luego llegó otro entrenador, Israel, y Rubén, uno siempre lo que debe entender, Sebastián, es que más allá de lo que a uno le pase personalmente o de la situación que uno viva, uno siempre lo que debe poner o anteponer es la situación del equipo. Desde el equipo, desde que el equipo esté bien y desde que el equipo le vaya bien, pues uno también va a estar contento y va a estar feliz. Pero haber terminado quizás esa etapa donde las cosas no fueron tan buenas, pues no se va uno como tan tranquilo, como tan contento. No puedo decir que no me valoraron, simplemente pues no fue como el final o como yo hubiera querido, digámoslo así, terminar en esta etapa en Millonarios, ¿no? claro. De ahí pasó a la equidad, pero antes de eso hubo un inconveniente ahí con el Deportes Tolima, lo anunciaron en redes sociales. ¿Por qué no llegó al Deportes Tolima? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, se conectó un gran amigo, Juan Alejandro Maecha, fiel a los en vivo que hacen, y le mando un saludo para él, para su familia. Es un Vamos a hacer un envío extraordinario con ser él. humano, es un crack. Ahí dice que es fan tuyo. Sí. Bueno, Seba, sí, el tema con Tolima pues fue muy particular. Yo terminaba mi contrato con Millonarios, tuve una reunión directamente con el senador Camargo, donde pues de palabra, digamos que todas las cosas estaban como organizadas, cuadradas,
y al final pues por parte de él mismo, antes de yo viajar a Ibagué, me manifiesta y me dice que no, que ya las condiciones cambian a lo que inicialmente habíamos acordado, que él pues era lo que me podía prácticamente ofrecer. Entonces, no, yo creo que uno en ese sentido pues también tiene que darse su valor y bueno, pues si uno ve que hay excusas o hay ciertas maneras donde te dicen como que no, ya no queremos contar con usted, pues uno también no puede como forzar el tema. Por Claro, fortuna y por suerte, antes de lo de Tolima, el profe Santiago Escobar, una persona maravillosa, me había manifestado también su interés de ir a la equidad y bueno, se mantuvo ese interés y pues al final terminé llegando a una institución a la cual también aprecio demasiado, quiero mucho porque creo que es un ejemplo de club lo que es la equidad. Es un equipo grande y quizás no grande por sus hinchas, pero sí grande por la manera como tratan a las personas y como tratan a los jugadores. claro. Eh, en ese año 2016 tuvo una que otra buen partido, hay que decirlo, y tuvo la continuidad que quisiera, que por ahí quizás no tuvo en Millonarios. ¿El profesor Escobar le dio la confianza que requería? Sí, el profe Sachi desde un principio fue un tipo muy correcto, muy claro. Desafortunadamente, pues él venía, digamos, de no tener buenos torneos y nos había sido muy concreto en que si el equipo no alcanzaba a clasificar a los cuadrangulares, pues él ya sentía que era un momento donde tenía que tomar otro rumbo y pues al final terminó sucediendo eso, pero también es de esos entrenadores de los cuales aprendes demasiado, con los cuales también tuve, creo yo, como una empatía y pues te duele cuando las cosas no van bien con ese tipo de entrenadores porque yo personalmente pues creía que también con él podía estar mucho mejor o podía estar en un nivel mucho más alto, ¿no? Claro. Luego viene el 2017 y usted llega a Patriotas. Eh, tuvo un buen año en Patriotas, 38 juegos, un gol, y ese gol se lo marcó justamente a Millonarios. ¿Cómo vivió ese momento? Fue especial porque, no, digamos, no porque pues yo tenga algo contra Millonarios o hubiera querido desahogarme marcando un gol, no, no, creo que ese tipo de partidos pues son exigentes, son difíciles, son duros. Fue un penal que también, digámoslo así, como que yo sentía, no, este es mi momento, mi oportunidad y, y fue eso, Sebas. Al momento, yo creo que uno siempre que hace un gol, uno tiene que, pues, celebrarlo con respeto, pero celebrarlo, ¿no? Realmente, pues, creo yo que no se le falta el respeto a ningún equipo al que uno le haga un gol y en el que uno haya estado y que uno sea hincha o tenga cierto cariño. Entonces, hice ese gol y preciso me tocó celebrarlo de una manera como muy tranquila, donde estaba la barra de Millonarios. Y fue especial porque pues siempre para mí va a ser especial que pueda jugar contra Millos y si puedo hacer un gol, pues claramente que también va a ser especial por algo que yo disfruto, que es uno poder hacer un gol, ¿no? Claro. Alcanzó a jugar con su hermano en Patriotas, ¿no? Sí, sí, ese fue otro de los sueños que como familia disfrutamos todos, nosotros también. De hecho, pues una de las motivaciones que yo también tuve, pues fue por estar con Larry, aparte de que el entrenador Diego Corredor pues habló conmigo y demás. Fue un año bonito, un año especial. Vivimos momentos muy chéveres. El equipo iba a jugar una Copa Sudamericana. Históricamente pudimos avanzar a una siguiente ronda. La gente en Tunja y en Boyacá creo que lo disfrutó. Fue algo realmente especial. Claro, como usted bien dice, fue un año histórico para el cuadro boyacense. En el primer semestre quedaron séptimos, se clasificaron a los ocho, disputaron la llave de cuartos de final con el Atlético Huila y cayeron eliminados por penales. ¿Cómo vivieron ese momento?
¿Te veían cerca de avanzar a la siguiente ronda? Bueno, Sebastián, en ese momento yo todavía no estaba en Patriotas, eso fue terminando el 2016, que ellos pudieron llegar a los cuadrangulares. En el 2000, en el 2017, 2016, perdón, ya en el 2017 cuando yo llego, digámoslo así, lo especial que hubo fue la Copa Sudamericana y en ese año nosotros también llegamos a semifinal de la Copa Águila, Águila, de la Copa Águila. de la Copa Águila. Como en la Copa Sudamericana vencieron a Everton de Chile, no estoy mal, A ver, a Everton de Chile por tanda de penales. Y luego se enfrentaron también. contra Corinthians. ¿Cómo fue jugar allá en Brasil? Bueno, primero empezando, pues esa experiencia de jugar internacionalmente, como te decía, pues obviamente que fue algo maravilloso. Aparte, pues yo había jugado ya una Copa Sudamericana, pero había muchos compañeros que era la primera vez que tenían esa posibilidad. Y era un grupo muy bonito, un grupo muy humilde, muy noble, con muchos sueños, donde pues todos nos uníamos y realmente eso fue lo que formamos, una bonita familia. El partido que perdimos allá 1-0, cuando lo terminamos, debo decir que había una confianza y desde un principio como que todos empezamos a hablarlo. En Tunja van a sufrir, en Tunja van a sufrir, en Tunja les vamos a ganar, nosotros sabemos cómo hacerlo. Entonces, eso nos llenó de mucha seguridad, como que teníamos esa convicción plena. Y fue un gran partido el que tuvimos allá en Tunja. No pensábamos que nos fuéramos a los penales porque tuvimos para haberlo definido antes, pero bueno, ya en los penales pues también lo disfrutamos, lloramos como si hubiéramos ganado una final, porque para muchos representó eso. Y luego el paso contra Corinthians fue algo similar. En Tunja hicimos un partido, creo yo, muy, muy bueno. Nos medimos, como se dice, de tú a tú con un equipo pues de grandes figuras, un equipo que venía, no sé, de no perder un poco de fechas en el torneo, en el Brasileirado, y pues uno sabe que son equipos, como se les llama, coperos, ¿no? Y en Tunja hicimos un buen partido, empezamos ganando y al final ellos pues pudieron empatarnos y uno sabe que en estos torneos con ese gol de visitante muchas veces te complican un poco. Y cuando fuimos a Brasil fue algo especial porque también creo que el equipo no fue a esconderse, ni fue tampoco a tener miedo, ni mucho menos, sino a poder enfrentar con argumentos y con nuestra calidad a uno de los mejores equipos de Sudamérica. Pero sí, claramente esa experiencia de todo lo que es el ambiente en un partido de esos, cosas que parecen irrelevantes, pero el tema por lo menos del estadio, de la cancha como tal, es algo muy bueno, muy bonito. ¿Cómo lo vivía la gente en Tunja? ¿La gente les decía algo por la calle? ¿Los Sí, animaba? no, la gente estaba muy, muy ilusionada desde que le ganamos a Everton, el reconocimiento de la gente, el cariño, el afecto, los que pues obviamente se interesan en el fútbol, si tú ibas al centro comercial o a veces por la calle, la gente vamos a ganarle a Corinthians, vamos a ganarle a Corinthians. Muchas gracias por esa alegría. El estadio se llenó en los dos partidos contra Everton y contra Corinthians. Hicieron digámoslo así, incentivaron a la gente pues a llevar la ruana, que es algo que identifica mucho al pueblo boyacense. Para mí fue especial. Realmente te digo que me llenó de mucha emoción cuando estábamos en el momento de salir a la cancha, hubo pólvora y debo decirlo que fue un equipo en el cual también muchos jugadores de los que venían en un proceso en ese equipo fueron o han ido a otros equipos y han hecho una historia muy bonita. En el caso de Larry, que se fue a México, de Loaiza, que se fue a Nacional. O sea, todas esas cosas pues son muy significativas y de mucho valor, ¿no? Claro. Bueno, finaliza ese año lindo con Patriotas, en donde le marca Millonarios, en donde disputan la Copa Sudamericana, y llega un 2018 y usted va a Antioquia, se va para Río Negro. ¿Tuvo otras ofertas?
Sí, en principio sí, y pues la verdad, digamos que el tema de también ir a Águilas fue porque ya conocía al profe Hernán. Cuando ya el profe Hernán es oficialmente el técnico de Águilas y se me da esa posibilidad, pues no lo dudé, porque pues creo que para mí era especial volver a estar con él, volver a estar bajo el mando de él, bajo un entrenador que uno sabe que pues te puede llevar a mejorar y demás. Y aparte de eso, por el equipo que se conformó. Entonces, creo que también era un reto y era algo que personalmente pues me llamó mucho la atención. Y realmente también fue eh, un año digámoslo así, de un nuevo comienzo, pero como de seguir encontrando un buen nivel de juego, un buen equipo y bueno, con el profe Hernán en el primer semestre no pudimos por un punto clasificar a los cuadrangulares. Como él es un tipo de retos, pues eso era lo que había decidido, que si él no clasificaba, mejor se iba. Luego vino el profe Bernal, un tipo muy particular, una persona de mucha sapiencia, de mucha eh, sabiduría. Fue también bastante bueno poder conocerlo como entrenador, como persona, y fue algo que nos llevó casi prácticamente a disputar una final. Llegamos a la semifinal con Junior y Sí. bueno, ahí en Río Negro, pues ellos tuvieron un marcador a su favor que luego en Barranquilla fue difícil para nosotros remontarlo, ¿no? Claro, y venían de eliminar a uno de los posibles candidatos al título como lo era Once Caldas, ¿no? Once Caldas, correcto, sí. También fue difícil porque pues cuando ya empezamos como esa ronda del mata-mata, encontrarnos con el favorito, como tú dices, pues como que no te pone a temblar, pero sí obviamente te exige demasiado, pero creo que el equipo se comportó muy, muy bien. O sea, estuvimos a la altura de los dos partidos y al final pues tuvimos esa recompensa de clasificar, ¿no? Claro. Al final del año ustedes obtuvieron su recompensa y es que se clasificaron a la Copa Sudamericana. Correcto. Ese fue como el premio que hubo por esa buena campaña y pues siempre, bueno, igual Águilas ha sido un equipo que en ese tipo de torneos ha tenido como esa participación constante, ¿no? Claro. Luego de ese 2018, usted se va para Bolivia, tiene su segunda etapa fuera del país. Fuera del país con el Royal Party. ¿Cómo fue esa etapa allá en Bolivia? Pues en principio fue algo que yo no me esperaba realmente cuando se dio la posibilidad y me llegó esa oferta. Pues era de pensarlo, de analizarlo. Tenía la opción de continuar ahí en Águilas, pero pues al final con mi familia decidimos que era quizás un momento donde podía volver nuevamente, ¿no? Como
a tener esa importante experiencia que siempre es jugar fuera de Colombia. Obviamente también por parte del entrenador Roberto Mosquera, un peruano, un tipazo, alguien exitoso en su país como jugador, como entrenador, pues sentir yo que me daba ese chance no lo quería desaprovechar. Llegué a un equipo pues relativamente es nuevo, es un equipo que hace 5 o 6 años viene como escalando división por división y lleva 3 o 4 años en la primera división del fútbol de Bolivia. También fui con la intención de jugar la Copa Sudamericana, ellos habían tenido ese gran paso y, y fue muy bueno. Aparte el fútbol boliviano quizás no es muy vistoso dentro de Sudamérica, pero es muy exigente, Sebastián. Yo fui a jugar a una ciudad donde hay 6 equipos, que es Santa Cruz de la Sierra, y es una ciudad que está prácticamente 400 metros sobre el nivel del mar, o sea, hace mucho calor y teníamos que ir cada 15 días a jugar a Oruro, que está a 4000 metros, a jugar a La Paz, que está a 3600 metros, a jugar al Alto, a jugar a Potosí. Entonces, eso te exige, eso debe tener una preparación bastante buena. Y cuando ya empecé yo a experimentar como ese tipo de partidos, pues se da uno cuenta que no es nada fácil, ¿no? Hay una disparidad por lo menos en el tema, eh, por decirlo de alguna forma, físico, en ese aspecto de la altura, ¿no? Pero llegué a un club muy organizado, un club con muy buenas condiciones, un club donde te tratan muy bien, donde te dan mucha comodidad, te dan todas las herramientas para sentirse uno tranquilo. Fue también especial porque en la Copa Sudamericana, primera vez que ese equipo llegaba a octavos de final, en esos partidos de Copa, pues en las fases contra Macará y contra Equidad, pues tuve una muy buena participación. Y bueno, para mí fue algo grandioso y también algo muy bonito. Claro, por aquí preguntan algo relacionado con el partido con Equidad. ¿Cómo describe usted ese partido contra un equipo con el que ya había jugado, en el que ya había estado? Fue, ¿Fue algo fue especial? especial. Sí, claro, nosotros estábamos en Ecuador, en Ambato, acabábamos de terminar el partido contra Macará, ya pues con la clasificación para nosotros. Llegamos al hotel y cuando llegamos estaban dando el partido de Equidad, ya se estaba terminando y recuerdo muy bien que el asistente del profe Mosquera dice, Omar, vamos para tu país, nos tocó Equidad. Y yo, ¿cómo así? Y fue emocionante, fue muy bonito. Aparte, pues también quizás el hecho de conocer también un poco de lo que Equidad jugaba en ese momento, pues no era que te hiciera más fácil las cosas, pero te motiva. Y venir acá a Bogotá, poder ver a mi familia y demás, fue algo hermoso. Volver al Campín, porque el partido se hizo en el Campín, entonces te trae muchos recuerdos de muchas cosas especiales. De hecho, cuando el partido de ida que fue allá en Santa Cruz, cuando me iba bajando del bus, el presidente de Equidad, el doctor Carlos Mario Zuluaga, estaba ahí y al verme nos saludamos y fue un abrazo muy afectuoso, creo yo, como de feliz año. Entonces es bonito eso, ¿no? Ver el cariño y pues obviamente lo que te decía ahorita, yo tengo mucho agradecimiento y mucha admiración por lo que es Equidad como club. Claro. Por aquí un hincha de Millonarios te pregunta que si hubieras tenido la posibilidad, ¿hubieras vuelto al equipo? Pues hubiera vuelto, no, yo quiero volver. Esa, Yo esa creo es que es otra uno de... pregunta. ¿Quieres volver Ah, a Millonarios? sí, claro, Sebastián, es mi deseo, es mi anhelo, sueño con que ese día pueda llegar nuevamente, no lo veo como algo imposible. Y bueno, es mi ilusión, es mi deseo, es mi sueño, ya miraremos Dios qué dispone y qué puede suceder, pero lo que te decía anteriormente, ¿no? Más que una revancha, es poder, digámoslo así, completar como ese sueño que he tenido y, ¿por qué no?, disfrutar ojalá de un nuevo título, pero sí quisiera y sí quiero, obviamente, poder tener un nuevo tiempo en Millos. Claro.
otra pregunta que nos están haciendo, la gente está activa, eh, que puede ser que las adaptaciones en clubes sean difíciles, pero que usted llegó a un club en donde ya habían colombianos, como lo eran John Jairo Mosquera y Daniel Figueroa. ¿Le fue más fácil adaptarse? Sí, sí, bueno, Anier llegó luego de que yo llegara, ¿no? Pero en principio John Jairo, que es un delanterazo, un tipo extraordinario también en su forma de ser y como jugador, claro, eso obviamente también te ayuda, porque sin simple hecho de tener uno u otro colombiano allí, pues no sé, eso es distinto, te genera un ambiente, una emoción distinta y ya en el juego como tal, pues John Jairo es un jugador que te da mucha posibilidad de pase gol, que uno sabe también pues que su fortaleza es también el juego aéreo, entonces en ese tipo de cosas sí obviamente te lleva a poder, más que adaptarse uno, es encontrar como esa afinidad con el estilo de juego del equipo, con el estilo de jugadores que hay, entenderse un poco con la manera, pues quizás como ellos pretenden que uno o reciba el balón o se los entregue, cosas así por el estilo, ¿no? Claro. Eh, con el Royal Party, usted tuvo a Roberto Mosquera, primer entrenador, y luego llegó Francisco Maturana. ¿Cómo fue esa relación con Maturana? ¿Cómo tomó esa llegada de Francisco al equipo? No, algo maravilloso. Yo creo que las cosas más lindas que el fútbol me ha podido o que me ha permitido el fútbol ha sido conocer a una persona íntegra en todo sentido, a un sabio de la vida del fútbol, a una persona que su éxito en el fútbol no ha sido casualidad y bueno, desafortunado como digámoslo así se dio